Si pensáramos las batallas clave de la historia argentina, muchos nos vendrá a la mente la reconquista de Buenos Aires de manos inglesas antes siquiera de la independencia, las batallas de Tucumán y Salta, la batalla de Vuelta de Obligado entre otras, pero una que de por sí tendremos en nuestro top sería la batalla de Caseros como uno de los puntos de inflexión en la historia rioplatense. Caseros, si bien no fue la más sangrienta a nivel de bajas, sí puede destacarse en la cantidad de hombres movilizados, unos 40.000 entre ambos bandos, muy poco común en lo que refiere a las largas guerras civiles argentinas. Antes de entrar de lleno en la batalla hay que dar un pequeño contexto. Hace décadas el país era gobernado por Juan Manuel de Rosas, visto por algunos como un tirano y otros como el restaurador quien estabilizaría a las convulsas Provincias Unidas. La guerra civil argentina se había extendido y fusionado a otras guerras regionales como puede ser la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana o el bloqueo anglo-francés. Uno de los motivos del rival de Rosas, Justo José de Urquiza, era el centralismo de Rosas contrarias al sistema federal y la falta de una constitución, la cual era postergada por Rosas, que ejercía como gobernador de Buenos Aires. En mayo de 1851 Urquiza lanzó su pronunciamiento desconociendo el gobierno de Buenos Aires. Para esto Urquiza formaría un ejército al cual se le conoció como Ejército Grande, compuesto de los más variopintas unidades como federales contrarios a Rosas, unitarios exiliados como orientales, es decir uruguayos, ya que cabe recordar que Rosas mantenía un sitio a la ciudad de Montevideo que llevaba años y tropas del Imperio del Brasil como algún que otro apoyo paraguayo. Si bien este ejército multinacional oscilaba entre los 28.000 hombres, su mayoría era de argentinos. Brasil aportó a 4.000 hombres, en su mayor parte infantería compuesta por mercenarios europeos, y los uruguayos casi 2.000 soldados. El primer paso antes de la batalla fue levantar el sitio de Montevideo. El 29 de mayo se firmó un tratado de alianza entre Uruguay, Brasil y la provincia de Entre Ríos. Entre las cláusulas estaba eliminar al ejército rosista que asediaba la ciudad. Así se acordó que el ejército imperial invadiera Uruguay desde el norte, mientras que Urquiza cruzaría el río Uruguay en julio de 1851, para impedir cualquier refuerzo desde Buenos Aires. La marina brasileña mantendría un bloqueo en las aguas. Al llegar a las inmediaciones de los campamentos rosistas, estos no dieron ninguna resistencia. Tantos años de sitio, viviendo privados de lo más básico, había mermados la moral de los sitiadores. Por eso mismo el general Oribe, quien comandaba el campamento, se entrega a Urquiza sin combatir. Este último termina absorbiendo a los prisioneros para formar parte de sus fuerzas. La descripciones que dan de los soldados rosistas es brutal: hambrientos y harapientos, ni parecían soldados. Tras levantar el sitio a Montevideo, Urquiza embarcaría a su ejército hasta la localidad de Diamante para planificar la campaña sobre Buenos Aires. Entre los días 11 y 15 de enero de 1852 el ejército se movilizaría de Espinillo a Buenos Aires. A pesar del tamaño del ejército grande, este carecía de elementos que en Europa eran básicos para trasladar un ejército. La tropa casi no tenía tiendas de campaña, además de carecer de un estado mayor general. Los jefes brasileños y orientales actuaban según como quisieran, a la vez que no había hospitales de campaña. Por eso mismo la mayor parte de bajas se debió al agotamiento, y no solo este problema habría entre tantos, sino que los soldados rosistas reclutados forzosamente daban síntomas de sublevarse, cosa que ocurrió cuando un regimiento de caballería rosista se sublevó y asesinó a su oficial al mando, un unitario puesto por Urquiza, Pedro Aquino. Tras asesinarlo huyeron uniéndose al ejército de Rosas nuevamente. Si bien el avance del ejército del entrerriano ocurría casi sin oposición salvo alguna que otra escaramuza, los rosistas se dedicaron más que nada a incendiar maleza y pastizales para entorpecer el avance enemigo. El primer combate serio, se llevó a cabo un choque entre caballerías que terminó con la dispersión de los rosistas. En las afueras de Morón las tropas de Juan Manuel de Rosas se concentraban. A pesar de contar con números similares a los invasores, se notaba cierta desconfianza entre los jefes del ejército de Buenos Aires. Rosas optaría por ponerse a la cabeza de sus hombres. Ya estamos en el 3 de febrero de 1852, si bien durante años se ha debatido en diversas vertientes el por qué Rosas fue derrotado, es que al igual que el ejército de Urquiza, los oficiales actuaban y hacían las acciones a su propio criterio. Hay divisiones de caballería que cargan, infantería que maniobra, los oficiales dan órdenes solo por supervivencia. En resumen, el combate duró 3 horas y produjo cientos de muertos y heridos. El campo de batalla elegido se sitúa en los alrededores de los terrenos donde actualmente está erigido el Colegio Militar de la Nación, en las localidades del Palomar, Morón y 3 de Febrero.
El ejército rosista se posicionó en parte a la derecha del campo en la casa de los caseros, una casona al estilo colonial con azotea y torre mirador. Unos 200 metros hacia el centro está el famoso Palomar, una estructura circular. Estas posiciones, según los asesores de Rosas, eran puntos ventajosos para sostener bastiones. Rosas no lo sabría, pero estaba condenando la batalla antes de empezar al elegir esta posición defensiva inmóvil, lo que haría difícil maniobrar o contraatacar. Los rosistas solo tenían por opción quedarse parapetados y aguantar todos los ataques. El resto del ejército de Rosas montó líneas y barricadas con carretas, intercalando líneas de infantería con artillería. La batalla inició entre las 6 y 7 de la mañana. El ejército grande aliado tomaba posiciones separados a unos 1000 metros del ejército de Buenos Aires. A la izquierda quedó la división oriental o uruguaya, compuesta por infantería y cañones y apoyados por 2 divisiones de caballería. En el centro estaban los batallones de mercenarios europeos del ejército del Brasil, reforzados por batallones bonaerenses al mando de Rivero. A la derecha estaba una división de infantería argentina y 4 divisiones de caballería. El ejército de Urquiza estaba listo. Desde el mirador de Caseros los oficiales contrarios podían ver el despliegue enemigo. A las 10 de la mañana Urquiza ordenó a la caballería del ala derecha que se moviera. En total 17.000 jinetes correntinos, entrerrianos armados con lanzas, avanzaron en escalones para luchar contra la caballería bonaerense, mientras que el otro escalón los rebasaba. En esta acción hay 2 versiones. Una dice que la caballería bonaerense se desbandó casi sin luchar, atropellando a sus compañeros de retaguardia, mientras que la otra menciona que hubo un choque inicial y que los soldados rosistas resistieron hasta donde pudieron los constantes escalones de jinetes. Las demás divisiones de caballería encontraron poca resistencia, solo soldados rezagados que intentaban rendirse y ni una señal de Rosas. Mientras esto culminaba en el centro, se llevó la batalla de infantería sobre el centro y la derecha rosista. Antes de Caseros, las batallas en territorio argentino era más que nada reino de la caballería priorizada sobre los infantes, pero esta era la primera vez que el soldado a pie tuvo tanta relevancia en el territorio. Se llevaría el asalto a las posiciones de la Casona y el Palomar, más propio de un escenario de lucha europea que a lo que se acostumbraba en Sudamérica. El avance de la infantería brasileña por el centro fue víctima de cañonazos dirigidos por Martiniano Chilavert, quien siguió disparando mientras el ejército se desintegraba en su alrededor. Cuenta la historia que tras agotar el parque recién, la infantería brasileña pudo avanzar y lo encontró sentado fumando sobre uno de los cañones. Al ser llevado a Urquiza, este le recriminó su supuesta traición, a lo que Chilavert le recriminó su traición al traer tropas brasileñas al país. Urquiza lo mandaría a fusilar por la espalda como traidor, pero Chilavert forcejaba y se negaba a darle la espalda, por lo que fue ejecutado a bayonetazos. Volviendo a la batalla, la caballería había tomado ambas alas del ejército rosista, mientras que los batallones de Díaz tomaban el flanco de Rosas. El resto de la infantería se había estancado, sobre todo los batallones orientales, pero los infantes de Rosas, guarecidos en los edificios, se negaban a contraatacar, por lo que se desperdiciaría esta oportunidad. Al verse un avance brasileño, el coronel César Díaz ordenó un ataque para tomar por asalto la Casona y el Palomar. Los soldados de Rosas, en su mayoría milicianos con poca experiencia, se desbandaban casi sin luchar. En la Casona, una brigada uruguaya comandadas por el militar español León de Palleja ordenó a sus hombres destruir puerta y venas a hachazos. Lo que sucedió dentro fue un caos. Palleja entró primero, llevándose una lucha sangrienta donde no se contemplaba que soldado rosista se resistía o quien intentaba rendirse. La lucha cuerpo a cuerpo y a tiros a corta distancia fue infernal, y para sembrar más caos, una parte de la casa era usado como hospital de campaña. Esta matanza sería considerada polémica. En unos 10 minutos la mayor parte de la guarnición fue muerta o prisionera. Para colmo, los mercenarios alemanes del ejército de Brasil llegaron a la casa disparando por las ventanas a los oficiales y soldados que ya se habían rendido y levantaban los brazos en señal de rendición. Los brasileños se excusarían diciendo que habían recibido disparos del interior de la casa. Fuera el caso, este fue uno de los hechos más criticables de la acción. Hasta el propio Bartolomé Mitre criticaría esta parte del combate, y criticando al español Palleja por su crueldad en Caseros. Entre ellos se menciona el asesinato del doctor Cuenca a manos de Palleja. El doctor Claudio Cuenca era el encargado de los heridos en la Casona. Este se acercó a Palleja a pedir piedad por los heridos y en respuesta Palleja lo atravesó con su espada.
A todo esto Rosas recibiría un balazo en su mano mientras todo el ejército se desbandaba. Chilabert se acercó y le dijo que huyera mientras pueda y que él se quedaría a resistir hasta agotar la pólvora. Las fuerzas rosistas o se rendían o dispersaban. Solo Chilabert resistió hasta agotar sus municiones cumpliendo su promesa. Solo cuando sus cañones callaron el resto de la infantería enemiga pudo avanzar, terminando así la batalla de Caseros. El ejército aliado tras la batalla acampó en santos lugares reuniendo prisioneros junto a 60 piezas de artillería y fusiles esparcidos. Entonces se llevó a cabo las ejecuciones de mazorqueros, la policía secreta de Rosas. Cuando uno de estos era identificado era pasado a cuchillo. Así terminaba uno de los capítulos más importantes de la historia argentina. El ejército aliado entraba a Buenos Aires junto al cuerpo brasileño, cosa que muchos federales jamás le perdonarían a Urquiza. Una nueva era se abría paso y las guerras civiles como la política rioplatense cambiaría a una nueva fase.